Ánimo entonces, último módulo de la tarde. Pregunta número 1. Enumera las zonas de la corteza suprarrenal y sus respectivos productos. Por favor. Vamos. Sí. Vamos, ánimo. Vamos. La fasciculada, Ya. con los glucocorticoides y la glomerulosa con los mineralocorticoides y la Ya. reticular. ¿Y la reticular qué produce? Andrógenos. Muy bien, excelente. A ver, quiero que me enumeren la sucesión de eventos que median entre una disminución del volumen circulante y el aumento en la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal. Que me va enumerando paso a paso, que ya lo vimos en la mañana. Baja el volumen circulante. Baja la presión arterial. ¿Qué produce? ¿En qué se traduce eso? Se libera la antidiurética. Cierto que cuando baja mucho, sobre el 10% se produce aumento de la hormona antidiurética. Eso va por una parte. Pero hay un mecanismo más sensible que ese, y que se traduce en aumento de la reabsorción de sodio, no de agua. Que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Exacto, se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces la sucesión de eventos es baja la presión arterial, esto es sensado por el aparato yuxtaglomerular, ¿no es cierto? Eso produce que ahí se genere renina, que es una enzima, ¿cierto? Y la renina va a actuar sobre una proteína que es el fibrinógeno, que se produce, angiotensinógeno, que se produce en el hígado, y el angiotensinógeno va a ser transformado en angiotensina 1, ¿verdad? Y la angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, se va a transformar a nivel pulmonar en angiotensina 2, ¿cierto? Y la angiotensina 2 es un potente estimulante para la síntesis y secreción de aldosterona con la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal. Entonces aumenta aldosterona en la corteza suprarrenal, la aldosterona viaja unida a una globulina y llega a contacto con las células del túbulo contorneado distal. Ahí entra, se suelta de su globulina, entra a la célula y actúan receptores intracelulares, ¿no es cierto? Y promueve entonces que la bomba sodio-potasio bombee sodio desde el lumen hacia el sistema, ¿cierto? ¿Estamos? Y eso restituye el volumen circulante, aumenta la presión y se cierra el circuito. ¿Ya? Ok. El feocromocitoma es una causa muy infrecuente de hipertensión arterial, pero es muy interesante. Y hay una tríada clínica que es característica y que su presencia nos da una probabilidad de un 90% de que se trate de un feocromocitoma en un paciente hipertenso. Y su ausencia también nos da un 90% de seguridad de que no sea un feocromocitoma. ¿Cuáles son esos tres elementos clínicos que en un paciente hipertenso nos dan fuerza para tratar en un feocromocitoma? La mala respuesta al tratamiento antihipertensivo hace que uno sospeche en una hipertensión secundaria. Eso es verdad. Pero eso es inespecífico porque claro. Pero me refiero específicamente para un feocromocitoma. Son como palpitaciones, sudoración, pero no es el tercero. Pero esa dos sé que son.
Eso, Esa excelente. tarea. Excelente. Muy bien. En un paciente en que, encontrándose hipertenso, se queja de cefalea, que puede ser intensa, de palpitaciones y de sudoración, que también puede ser muy importante, piensen siempre en un febrobromocitoma. Y eso de la sudoración puede ser tan llamativa como un paciente nuestro que mojaba las sábanas de su cama en el hospital cuando lo estábamos estudiando. Así que esa es la tríada que quiero que recuerden ustedes para que no se les escape los raros casos de febrobromocitoma que van a ver en su vida como médicos. A ver, existen los síndromes poliglandulares o pluriglandulares autoinmunes. Y los más frecuentes son los tipo 2. Uno de los cuales es la tiroides crónica de Hashimoto, ya lo vimos. Quiero que me mencionen otras 4 patologías que pueden acompañar a los síndromes poliglandulares autoinmunes. Entonces, tiroides crónica de Hashimoto. Escucho las otras 4, por favor. La enfermedad de Addison. Justamente, por anticuerpos antisuprarrenales, perfecto. No son anticuerpos antisuprarrenales, sino que son anticuerpos preferentemente justamente contra alguna de las enzimas, contra la 21-hidroxilasa o alguna de esas enzimas fundamentales para la síntesis de las hormonas esteroidales. Así que el Addison, por supuesto. ¿Qué más? La enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca, muy bien. Con 2 más me quedo contento. Enfermedad de Graves. Enfermedad de vaso, excelente. Anemia perniciosa. Anemia perniciosa, ¿no es cierto? Vitiligo también, perfecto. Miastenia gravis, ¿conocen la miastenia gravis? En que hay un anticuerpo que bloquea los receptores de acetilcolina. También puede haber hipofisitis autoinmune, como vimos en la clase de hipófisis en la mañana. Puede haber ooforitis autoinmune, o sea, daño de los ovarios, dando menopausia precoz. Y capaz que se me olvida alguna más por ahí. Ya, muy bien. Esto lo conversamos también. ¿Qué examen de laboratorio solicitan si ustedes sospechan que hay un síndrome de Cushing? El cortisol libre en orina de 24 horas. Las 2 respuestas que escuché fueron perfectas. Test de Nugent y cortisol libre en orina. Perfecto. Cualquiera de las 2 y en cualquier orden. El test de Nugent, ¿no es cierto?, que es un cortisol en ayunas a las 9 de la mañana y la noche antes el paciente ha tomado 1 miligramo de dexametasona. Perfecto. Bueno, vamos a repetir algunas cosas del eje rapidito, hablar algo de Cushing, que ya hablamos cuando hablamos de hipófisis, de Addison, de terapia con glucocorticoides y de hipertensión endocrina, y con eso terminamos este día. Defina la estructura de la corteza suprarrenal y cómo se correlaciona con las hormonas que la producen, eso ya lo respondieron. Entonces, la corteza suprarrenal tiene distintas capas que están, que incluso tienen diferencia histológica en su conformación. Y bueno, aquí tenemos la médula suprarrenal. Aquí la vemos. Y la médula suprarrenal es donde se producen las catecolaminas, ¿no es cierto? Adrenalina, noradrenalina, ¿cierto? Es parte del sistema nervioso autónomo. Luego tenemos, de adentro hacia afuera, la zona reticular, donde se producen andrógenos. Luego tenemos la zona fascicular, acá, que se produce como el elemento terminal el cortisol. Y finalmente por fuera en la zona glomerulosa, donde se produce como el elemento final la aldosterona. Ahora, esta diferencia estructural se acompaña también en la presencia de las enzimas que llevan a la síntesis de estos esteroides, pero aparte de estos esteroides terminales, hay una serie de esteroides intermedios que también se liberan. No es que solo sirvan de precursores y que en su totalidad se transformen en el producto siguiente, sino que también quedan circulando. O sea, los suplementos entregan más de 50 esteroides en diversas concentraciones. Se llaman glucocorticoides
el cortisol, esencialmente, porque influye en el metabolismo de la glucosa. Los mineralocorticoides por actuar en el metabolismo del sodio y del potasio, y los sexoesteroides, que son esencialmente andrógenos débiles, pero que en concentraciones elevadas en la mujer pueden causar signos de virilización. ¿Qué hormonas constituyen el eje? Eso ustedes ya lo conocen de sobra: CRH, ACTH, cortisol y su retroalimentación. Las zonas ya lo vimos, y aquí lo importante es lo que les mencionaba respecto de que la zona glomerulosa, el ACTH tiene poco que ver con esta zona porque es fundamentalmente regulada por el eje renina-angiotensina y por el potasio. Sube un poquito el potasio y actúa estimulando la síntesis de aldosterona. Y aquí vemos para graficar la hormona hipotalámica liberadora ACTH, es un péptido de 41 aminoácidos. La propiomelaanocortina tiene 240 aminoácidos. Esto no me interesa que lo recuerden, da lo mismo, solo como una anécdota para ponerlo en contexto. ACTH tiene 31 aminoácidos, y esto a través de AMP cíclico, quinasas, induce trofismo y síntesis en las células de la corteza suprarrenal. Además, el ACTH aumenta la captación de colesterol LDL, el mismo que era malo, ¿no es cierto?, desde lipoproteínas circulantes. Activa esta enzima que es la 20-22 desmolasa, que corta esa cadena lateral del colesterol, produciendo pregnenolona, que es el primer esteroide, entre comillas, y luego la cadena sintética que lleva a todas las otras hormonas que ustedes ya conocen. Aquí hay un diagrama en que se ven los distintos, la propiomelaanocortina, el gen que lo codifica, el RNA mensajero, la proteína completa, el fragmento que es la MSH, la beta-lipotropina, y finalmente y ACTH. Aquí entendemos por qué, ¿no es cierto?, cuando hay un Addison primario ocurre melanodermia, porque se produce melanocortina y la MSH estimula la proliferación de melanocitos y la síntesis de melanina. Volvemos acá. Este círculo corresponde a colesterol LDL, que por acción de la ACTH se incorpora a la célula, se almacena en cotas lipídicas dentro de la célula. Ustedes van a ver después que las células de la corteza suprarrenal parecen yema de huevo por su alto contenido de colesterol. Este colesterol se hidroliza desde estas gotas y se entrega y se transfiere, y en la mitocondria se sintetiza pregnenolona y pasa al retículo endoplásmico liso, y aquí actúan las enzimas correspondientes, y finalmente se produce el cortisol. Y aquí hay varios puntos, acá, este de acá, que son puntos en los cuales se ha demostrado acción del ACTH en promover todas esas, la hidrólisis del colesterol, la transferencia del colesterol, el citocromo P450 que sintetiza pregnenolona. Las hormonas suprarrenales, el cortisol es esencial para la vida. La insuficiencia suprarrenal la crisis suprarrenal es una condición potencialmente fatal, es una emergencia médica. El cortisol es fundamental en la respuesta al estrés, es regulado por el ACTH, también participa del sistema nervioso central, presenta un ritmo circadiano. La aldosterona es regulada especialmente por el eje renina-angiotensina y el potasio, y en menor grado por el ACTH. Y los sexoesteroides, evidentemente, la fuente principal son las gónadas. Aquí vemos el tema del ritmo circadiano con un pic como a las 7 de la mañana, luego decae, hay otro pic alrededor de las 7 de la tarde, y luego hay un nadir, un punto más bajo como a las 11 de la noche. Y también los andrógenos suprarrenales están sujetos a este pic, por eso que es importante la hora del día en que uno mide el cortisol. Por eso cuando hacemos el test de Nugget lo medimos temprano en la mañana, cuando suponemos que esto debería estar elevado. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? El colesterol, aquí actúa la desmolasa, la pregnenolona y las vías que llevan a los andrógenos, al cortisol y a la aldosterona. Esto también lo vimos.
que hay enzimas, ¿no es cierto?, que participan en la conversión de distintos precursores que llevan a mineralocorticoides, a glucocorticoides y a sexosteroides. Y ustedes vean que son muy pequeñas las diferencias estructurales de una y otra de estas moléculas y que les confieren, sin embargo, cambios tan radicales en su acción. Aquí vemos, aquí vemos la progesterona, que aquí tiene este radical acá. Aquí hay aquí hay un hidroxilo, que lo diferencia del cortisol, pero en todo lo demás es muy parecido, y que hay otro hidroxilo que es el que le confiere actividad glucocorticoidea al cortisol. Vemos que la aldosterona carece de este hidroxilo de acá, que también es fundamental para la reacción glucocorticoidea. Este también es fundamental para la reacción mineralocorticoidea. Por eso que el cortisol tiene acción sobre el receptor de aldosterona también, como vamos a ver a continuación. En cambio, la aldosterona, por carecer de este de acá, no tiene acción sobre el receptor de cortisol. Y fíjese acá, la testosterona y el estradiol, que hacen la gran diferencia entre el fenotipo masculino y femenino. La única diferencia es este anillo de acá, que se aromatasa este anillo por efecto de esa enzima que se llama aromatasa y que hace que este de acá se transforme en este de acá. Todo lo demás es igual. Este oxígeno acá, este hidroxilo acá, todos idénticos. Pero esto hace la diferencia entre los rasgos masculinos y los rasgos femeninos. Esa pequeña diferencia. ¿Dónde se ubica el receptor de cortisol y qué ocurre tras la unión hormona-receptor? Ya vimos que el cortisol, en este punto celeste, tiene que ir unido a una globulina ligante del cortisol, así como la globulina ligante de hormonas tiroideas, porque es liposoluble, puesto en la vecindad de la célula blanco, pasa a través de la célula, se une en el receptor citoplasmático, al unirse se libera esta proteína heat shock y se dimeriza. Esto entra al núcleo y se une al elemento de respuesta, dando lugar a la transcripción génica. Inhibición o activación de la transcripción génica. Y esto es interesante conceptualmente. Este es el receptor de aldosterona en la célula del túbulo contorneado distal. También se han descrito receptores de aldosterona en el sistema cardiovascular, en el corazón, en el colon, pero lo fundamental es esta función en la reabsorción de sodio y excreción de potasio en el nefrón. Fíjense ustedes que aquí tenemos la aldosterona, aquí tenemos el cortisol, y el cortisol tiene idéntica afinidad por el receptor de aldosterona que la aldosterona. De manera que si hubiese una concentración elevada de cortisol en la célula del túbulo contorneado distal, el paciente estaría permanentemente activado este receptor y tendría los rasgos propios de un exceso de aldosterona, con hipertensión, con hipocalemia. Sin embargo, yo lo encuentro fascinante esto. Aquí dentro de esta célula hay una enzima que se llama 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Y esta enzima, solo en esas células del túbulo contorneado distal, transforma el cortisol en cortisona. Entonces le quita este hidroxilo de acá y lo transforma en un solo oxígeno. Y la cortisona, a diferencia del cortisol, no se une al receptor. Eso impide que las concentraciones circulantes de cortisol, que son muy por encima de las concentraciones de aldosterona, induzcan en el paciente hipertensión e hipocalemia. Ahora, hay una condición genética en que hay una deficiencia de esta enzima. Déficit de la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Y estos pacientes, esto no se conoce hace tantos años, el mecanismo. Sí se conocía que había pacientes que tenían un pseudo hiperaldosteronismo, o sea, se comportaban igual con exceso de aldosterona, con hipertensión, con hipocalemia, pero con aldosterona baja.
Y estos pacientes, además, se corregía la hipertensión y los trastornos cuando se les daba dexametasona. Y se conocía entonces como pseudo hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides. Así lo describíamos hace 30 años cuando yo empecé a estudiar endocrinología. Pero después se conoció que el mecanismo era este, que había una deficiencia de esta enzima. Entonces el cortisol entraba libremente en la célula del túbulo contorneado distal, nadie lo convertía a cortisona y activaba este receptor. Si yo daba dexametasona, frenaba la hipófisis, dejaba de producir la CTH, bajaba el cortisol y sacaba el problema. Lo otro interesante en este sentido, que hay un componente, liquoris, que es ácido, aquí dice, siempre me trago con el nombre, ácido glicirretínico, que es parte de un dulce que consumen los norteamericanos, que se llama liquoris, y el consumo importante de este dulce produce bloqueo también de esta enzima y puede provocar, en los que lo consumen en cantidades elevadas, hipertensión con hipocalemia. Ahora, los principales efectos de los glucocorticoides sobre la inflamación y la respuesta inmune. Aquí vemos por una parte la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune, y ustedes ven todos los puntos en que los glucocorticoides causan inhibición. Entonces, por una parte acá, disminuyen la síntesis de ácido araquidónico, disminuyen la COX, la ciclooxigenasa, de manera que disminuyen las prostaglandinas, los tromboxanos, disminuyen la actividad de los leucotrienos. Aquí está el mecanismo por el cual los corticoides son tan buenos antiinflamatorios. Pero además frenan la respuesta inmune, disminuyendo la síntesis de interleuquinas por parte de los macrófagos, por tanto disminuyen la fiebre, disminuyen la activación de las células T y la proliferación de las células B y la producción de anticuerpos, y por este mecanismo inmunosupresor son útiles en patologías autoinmunes como el lupus, son útiles como complemento en la terapia antirrechazo, etcétera, etcétera. Pero además el cortisol ejerce acciones en muy distintos órganos, en el cerebro, en el hueso, el sistema cardiovascular, sistema inmune, en el riñón, en la piel, en el feto, y también a nivel metabólico es muy importante. El cortisol aumenta la gluconeogénesis en el hígado, aumenta la glucosa, es prodiabetogénico, aumenta la insulina, pero además produce resistencia a la insulina, aumenta la salida de aminoácidos de los músculos, para usarlos como precursor de glucosa, porque imagínense, es una hormona de estrés, que entonces prepara al individuo para pelear o para fight or fly, o sea, para pelear o para volar. Y para eso se requiere combustible, entonces todo lleva a que el individuo en forma aguda tenga más glucosa a su disposición. Entonces hay salida de aminoácidos de los músculos, lo que entonces explica por qué ocurre disminución de las masas musculares en los músculos, y en el tejido adiposo ocurre una remodelación del tejido adiposo que lleva, y por acción de la insulina también, a lipolisis en algunos sectores y a lipogénesis en otras zonas, dando esta obesidad centrípeta propia del fenotipo del Cushing. ¿Cuál es la causa más común de exceso de glucocorticoides? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la causa más común de exceso de glucocorticoides, chicos? La iatrogénica, la por medicamento. Por lejos, ¿no es cierto? Yo les conté que el Cushing genuino, no más allá de un caso por millón por año, en cambio tenemos miles de pacientes en tratamiento con corticoides, generalmente muy bien justificados, pero tenemos que tener la precaución de usarlos solo cuando es imprescindible, en la dosis mínima suficiente y por el plazo mínimo necesario. Entonces, en el 99% de los casos es iatrogénico. Menos del 1% es genuino por un adenoma hipoficiario, por ACTH ectópico, por un adenoma suprarrenal, y mucho más raro por un cáncer suprarrenal, por CRH ectópico. También ocurre un estado de hipercortisolismo en los alcohólicos,
y una condición más rara que es la hiperplasia suprarrenal bilateral multinodular. Esto ya lo revisamos sobre las características clínicas, no lo vamos a repetir. Esto también ya lo vimos, no lo vamos a repetir. Esta niña es una paciente, no saqué de una revista, nos muestra, unos años antes y después con su fase cushingóidea o con Cushing endógeno. Vemos el cambio en su carita, en su piel. Vemos las estrías violáceas purpúricas, ¿no es cierto? Esta obesidad troncal tan importante. Las estrías violáceas, porque son frecuentes las estrías, ¿no es cierto? Una señora que cambia de peso bruscamente después de un embarazo, pero cuando son purpúricas es cuando tienen más significado como diagnóstico. Y la razón tiene que ver también con este catabolismo proteico, hace que disminuya haya mayor fragilidad del colágeno subcutáneo, de manera que se exponen más los capilares subcutáneos. Eso ya lo vimos, sobre que 2/3 de los casos son por enfermedad de Cushing, y en la frecuencia que vemos ahí, por ACTH ectópico o adenoma o carcinoma suprarrenal. El ACTH ectópico, ya les mencioné, que puede ser de rápida progresión, y predomina la alcalosis hipocalémica y incluso una cetoacidosis diabética, y puede ser por distintos tipos de cáncer de células pequeñas del pulmón, de timo, de páncreas, ovario, o incluso el cáncer medular y tiroides que les mencioné en la clase pasada. Pero también puede ser causado por neoplasias benignas. El carcinoide es la versión benigna del cáncer de células pequeñas del pulmón, adenomas bronquiales y también fibroconocitoma. Esto ya lo vimos. Ustedes tienen que llegar a sospechar clínicamente un cuadro de Cushing. No se queden solamente en la paciente diabética, hipertensa y obesa, porque van a haber miles en los policlínicos, diabéticas, hipertensas y obesas, de manera que busquen si es que están las otras características más propias del Cushing, como la obesidad centrípeta y las estrías, y en ese caso piensen capaz que sea ese caso de 1 millón que nos dijo el doc, y pídanle ya sea un test de Nugent o un cortisol libre en orina, y para eso de nuevo les repito, no lo manden al especialista, háganlo ustedes mismos y dense el gusto de mandarlo con diagnóstico de Cushing al endocrinólogo. Y eventualmente incluso pueden pedir un examen de ACTH una vez que ya tengan diagnosticado, si que le dicen al endocrinólogo, doc, este paciente tiene un Cushing independiente de ACTH, yo pienso que tiene un ACTH ectópico, además le hice una radioescritora que tiene una masa en el pulmón, así que yo pienso que está en cosa. Todo eso lo pueden hacer ustedes después de estas clases. Ya hablamos sobre las imágenes, que siempre son después de un diagnóstico clínico, después de un diagnóstico bioquímico, porque de lo contrario, los incidentalomas los van a tirar por el desvío. Ya les mostré este caso de la historia de la medicina, la hiperplasia suprarrenal bilateral. Este es otro caso nuestro de hace 21 años, estoy viendo ahí. Esta paciente tenía hipertensión e hipocalemia. Hipertensión importante, con hipocalemia de alrededor de 2 miligramos por litro, y le confirmamos un hiperaldosteronismo primario, y en el escáner tenía este nódulo en la suprarrenal derecha. Siempre, para que lo recuerden, el escáner, cuando ustedes lo vean, el paciente está con los pies hacia ustedes, de manera que el lado derecho es este, aquí está el hígado. Este es el riñón izquierdo, que está siempre más bajo que el derecho, porque el hígado tira para abajo el riñón derecho, de manera que aquí vemos algo sobre el riñón derecho, y que es este nódulo hipodenso, que tiene densidad de grasa. En el escáner, lo más oscuro es más hipodenso. Fíjense aquí la grasa subcutánea que se ve negra. Esto es hipodenso, mucho menos denso que el hígado. Esta es la aorta, y aquí se ve la suprarrenal izquierda normal. ¿Ven ese triangulito que se ve ahí? Sí, sí se ve. Esto corresponde a una adenoma suprarrenal, y esta imagen de un nódulo hipodenso que habla de alto contenido lipídico, el radiólogo dice adenoma suprarrenal, y con eso usted dígale, bien, este nódulo es benigno, nunca va a ser un tumor, y tampoco es un feocromocitoma, es un adenoma suprarrenal
Y el único tema con el adenoma suprarrenal es si es funcionante o no. Si produce un exceso de aldosterona, como en este caso, o de cortisol, que se vería exactamente igual, solo que tendría un Cushing, y en esos casos va a requerir de cirugía, pedido de tratamiento médico. Pero si es un adenoma que no produce exceso de aldosterona, ni produce exceso de cortisol, lo pueden observar sin tratamiento y evaluando periódicamente su funcionalidad. Pero solo ese hecho confirma que es benigno. Ya vimos lo del tratamiento del adenoma beneficiario, cirugía transesfenoidal, que tiene un éxito de alrededor del 70%, porque son microadenomas, eventualmente radioterapia, y excepcionalmente hay algunos casos en los cuales, pese a la cirugía y todo, el paciente sigue con su Cushing y nos vemos obligados a recomendarle que se le saquen las dos suprarrenales. Nunca es una buena solución, pero a veces es lo único que nos queda. En el caso de ACTH ectópico, ojalá sea un tumor benigno y que se pueda operar. Si es una adenoma suprarrenal, lo podemos operar por cirugía laparoscópica, fantástico. Y si es un cáncer suprarrenal, es una muy mala noticia porque tiene un pésimo pronóstico. Pero como anécdota, como tratamiento paliativo, entre los medicamentos que se pueden utilizar, es un medicamento que usamos para los hongos, que es el ketoconazole. El ketoconazol disminuye la síntesis de algunos lípidos, bloquea algunas enzimas necesarias para la síntesis de algunos lípidos de la pared del hongo. Y ese es el mecanismo por el cual destruye los hongos. Pero además interfiere con algunas de las enzimas de las vías esteroidales, de manera que un paciente con un cáncer suprarrenal, que tiene producto de ello un gran exceso de cortisol, podemos darle ketoconazole y por lo menos disminuirle el Cushing. Este caso es de hace 20 años, de abril del año 2020. Este mes justamente son 20 años. Es una paciente nuestra que llegó por un estado general y se confirmó en un escáner. Recuerden, está del lado derecho, aquí está el riñón derecho tirado hacia atrás y este gran tumor que vemos acá, de 9 por 8 centímetros. Esto era ya desde acá un cáncer suprarrenal. Fíjense que sobre 4, siempre pensemos en cáncer suprarrenal o feodoronocitoma. Esta paciente le dimos ketoconazole y después se dio de alta con cuidados paliativos y falleció poco tiempo después. En cuanto a la insuficiencia suprarrenal, sonó un teléfono aquí cerca, lamentablemente. Dame un segundo para cortarlo. Denme un minuto, por favor, chicos. Sí, no se preocupe. Ya, muchachos, estoy de vuelta. ¿Se escucha? ¿Aló, aló? Sí, profe. Se escucha. Sí. Ya, vamos a hablar de insuficiencia suprarrenal. Entonces, aquí estamos hablando de déficit tanto de glucocorticoides y de mineralocorticoides cuando es una insuficiencia suprarrenal primaria. Pero ¿cuál es la causa principal de déficit de glucocorticoides? ¿La causa más común? ¿Aló, aló? ¿Cuál es la causa más prevalente de déficit de glucocorticoides? Chicos, ¿Hipergenia? la iatrogenia en el sentido de la suspensión o la interrupción de un tratamiento con glucocorticoides. ¿Ya? Tal como vimos antes que la mayor causa de Cushing es el tratamiento con glucocorticoides, sobre el 99% de las crisis suprarrenales es un paciente que estaba en tratamiento corticoidal y que se suspendió en forma abrupta el tratamiento.
Cuando un paciente recibe una dosis sobre la fisiológica de glucocorticoides por más de 3 o 4 semanas, va a sufrir un grado variable de frenación de su eje. Y eso va a demorar en recuperar en mayor medida cuanto mayor es la dosis y cuanto más dure el tratamiento. ¿De acuerdo? De manera que uno podría usar 3 semanas dosis altas de glucocorticoides sin ningún temor de suspenderlo abruptamente. Pero de ahí en adelante, después de si usas más de 3 semanas, debieras disminuirlos gradualmente por el riesgo de una insuficiencia suprarrenal por cese abrupto. Menos del 1% es un aviso primario, ya sea autoinmune, en el contexto de los pluriglandulares que ya conversamos, por ejemplo, o por una infección, la tuberculosis suprarrenal, o infecciones por hongos, o en la era del SIDA también hay infecciones oportunistas que también pueden comprometer las suprarrenales. Puede haber hemorragia de ambas suprarrenales en pacientes, por ejemplo, en tratamiento anticoagulante, o en pacientes que tienen una sepsis o el meningococo. Ese cuadro se llama síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que afortunadamente ya no se ve, es cosa de la historia de la medicina. Y también puede haber metástasis suprarrenales bilaterales que destruyan ambas suprarrenales. Y hay medicamentos, ya les mencioné el ketoconazol y otros menos de neuroutilización, que en dosis elevadas también pueden interferir con la síntesis de hormonas esteroidales. También es poco frecuente el Cushing secundario por cualquier causa de hipopituteísmo, como ya lo vimos, o terciario, por cualquier condición que cause daño hipotalámico. La insuficiencia suprarrenal tiene una paradoja de que es muy rica en manifestaciones clínicas y de laboratorio, es muy fácil de confirmar y el tratamiento es muy sencillo, pero en general es de diagnóstico tardío. ¿Cuáles son las principales manifestaciones? Fatigabilidad, anorexia, vómitos, constipación, dolor abdominal, diarrea, apetencia por la sal, mialgias, artralgia en cuanto a síntomas. Siempre fatigabilidad, anorexia. Y en este caso de esta señora que vemos acá, se acompañaba de vitiligo, lo que hacía más manifiesto su melanodermia. Y aquí vemos las melanoplaquias, que es el oscurecimiento por efecto de la MSH de la mucosa gingival. Y baja de peso en cuanto a signos, hiperpigmentación, hiponatremia, hipercalemia o hipercalcemia, que en general es producto de la hemoconcentración y concentración de la albúmina y aumento del calcio ligado, hipotensión, alteraciones del electro, puede haber hipoglicemia, aunque la hipoglicemia es más frecuente cuando es una insuficiencia suprarrenal secundaria, ya vimos porque además hay concomitantemente déficit de GH, puede haber calcificaciones suprarrenales y puede darse con vitiligo. Como anécdota, hace como 9 años atrás apareció esto, que también está descrito, que yo no lo había visto nunca, que puede dar calcificaciones en lugares inhabituales en el Addison, y en este caso se ve bien curioso la calcificación del pabellón auricular, que parece como que el cráneo tuviese unas asas. La hiperpigmentación, ya mencioné, es por acción de la hormona melanocito estimulante, estimulando esta enzima que se llama tirosinasa y favoreciendo la síntesis de melanina a partir de DOPA. Entonces, puede ser por causa de destrucción anatómica, autoinmune, cirugía, infecciones, hemorragias, metástasis, o por alteraciones metabólicas como la suprarrenal congénita, que ya vimos cuando les hablé de los déficits enzimáticos, drogas que ya les mencioné. Y puede ser secundaria en el hipotiroidismo, ya sea por Chian, por neoplasias, por cirugía, por TEC, por daño hipotalámico, o por supresión del eje, como mencioné, lo más prevalente, suspensión de esteroides exógenos, o también puede hacer la misma situación cuando se remueve
un tumor suprarrenal productor de cortisol, un adenoma como el que les mostré en ese escáner. Si se saca, y ese paciente es como si hubiese estado recibiendo corticoides exógenos, de manera que si lo sacas va a caer en crisis suprarrenal. Por tanto, ese paciente que le sacas un adenoma que tenía frenada su eje, hay que suplementarlo con cortisol durante un buen tiempo hasta que recupere su eje. Los síndromes poliglandulares, en este caso podemos objetivar anticuerpos antisuprarrenales en el 50% de los casos. Y está el tipo 2 que les mencioné, y ya ustedes conocen bien: Addison, Bacho, Hashimoto, diabetes tipo 1, celíaca, miastenia, hipogonadismo primario, vitiligo, anemia perniciosa, alopecia total, y que se me olvida mencionar, caída del pelo, del cabello, del vello púbico, todo el pelo. Y el tipo 1, en que también está el Addison, pero asociado a hipoparatiroidismo y candidiasis mucocutánea. Este fue un caso que nosotros publicamos hace 14 años en la revista médica del Maule, en la revista médica de Chile. Y era un caso interesante porque era una paciente joven, de 30 y tantos, que tenía una diabetes insulino requerente y una tiroides crónica de Hashimoto, pero estando con su tiroides crónica de pronto se pasó a hipertiroidea y pasó a una enfermedad de vaso. Bueno, derrotamos todo eso y la paciente empezó gradualmente a necesitar menos insulina y empezó a caer al hospital por hipoglicemias. Y usándose 20 unidades de insulina, le bajábamos a 10 y volvía a ingresar con hipoglicemia hasta que tuvimos que suspender la insulina y tenía controles muy erráticos y decidimos hacerle una medición de un cortisol pese a que tenía electrolitos normales y no tenía melanodermia ni nada. Y se confirmó que tenía un Addison, pero curiosamente sin otras manifestaciones que esta de producir un menor requerimiento de insulina. Le agregamos cortisol a sus otros medicamentos y se estabilizó en todos los demás aspectos. Les volví a hablar del Sheehan como causa, en este momento de Addison de causa secundaria, y reiterarles que en el coma hipoglicémico, cuando ustedes encuentren un paciente en coma que tiene hipoglicemia y sodio bajo, acuérdense que tienen que investigar que no tenga un hipopituitarismo. Entonces, el diagnóstico de sospecha clínica frente a decaimiento, baja de peso, alimentación, hipotensión, vómitos abdominal, hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia, o cuando se da asociada a otras patologías autoinmunes. Y el diagnóstico es medir un cortisol basal. Aquí sí que sirve, es la única circunstancia en la que sirve medir un cortisol basal en cualquier momento del día. O sea, ustedes reciben un paciente en el turno a las 2 de la mañana o a las 11 de la noche y tienen sospecha clínica fundada de que es un Addison, y toman una muestra en ese momento y la guardan y de inmediato le ponen suero glucosalino y le administran hidrocortisona a 50 miligramos intravenoso. No esperen el resultado al día siguiente porque puede ser muy tarde. Ahora sí, insisto, en un cuadro clínico, en un cuadro de Addison, van a encontrar en el 99,9% de los casos el cortisol basal bajo. Si persiste la duda, pueden medir la respuesta a ACTH exógeno, pero excepcionalmente se requiere. Entonces, luego para el diagnóstico etiológico, ya la clínica nos orientaba si era el primario o secundario, pero también sirven los niveles de ACTH, niveles altos van a confirmar que es por falla suprarrenal primaria, y luego de ello, si es el caso, hay que hacer un escáner suprarrenal para descartar alguna patología como un tumor bilateral o como una tuberculosis u otra infección que también dan aspectos tomográficos característicos. Pero lo más habitual es que encontremos suprarrenales atróficas cuando es de causa autoinmune en el escáner. Cuando hay una crisis suprarrenal hay que administrar hidrocortisona, que es sinónimo de cortisol, es decir, lo mismo. Nosotros encontramos en la farmacia se vende el cortisol como hidrocortisona genérico y se dispone también en inyecciones en ampollas de 100 miligramos y bastan 50 miligramos endovenoso cada 8 horas. Esa es la dosis en situación de estrés.
50 miligramos de hidrocortisona intravenosa cada 8 horas, más hidratación con sodio y glucosa. Y en un paciente en mantención se da la misma hidrocortisona pero en tabletas, entre 1 y 1,5 tabletas al día. Cuando hay falla suprarrenal primaria, en general también se requiere suplementar con mineralocorticoides, y el mineralocorticoide que disponemos se llama Florinef, que es fluorocortisona de 0,1 miligramos. Y esto ayuda a corregir la hipotensión o la hipercalemia. Por supuesto, si hay patologías asociadas a tratarlas, como la tuberculosis y otras condiciones asociadas. Que alguien, por favor, me lea este resumen en voz alta, por favor. Insuficiencia renal, insuficiencia suprarrenal aguda. La causa más frecuente es la interrupción del tratamiento corticoidal. Basta determinación de cortisol plasmático bajo. Ante sospecha clínica, sin esperar examen de cortisol, inmediata infusión generosa de suero fisiológico e hidrocortisona de 50 miligramos endovenoso cada 8 horas, con reducción gradual de dosis según evolución, y paso a corticoides orales una vez asegurada tolerancia a alimentación. En Addison genuino, realizar seguimiento y control por especialista. Muchas gracias, perfecto. Esto es práctico y es mostrarles las equivalencias de las distintas formas de los distintos glucocorticoides. Asumiendo que la actividad glucocorticoidea del cortisol es 1 y su actividad mineralocorticoidea es 1, el cortisol viene en tabletas de 20 miligramos y en ampollas de 100 miligramos. Fíjense ustedes que la prednisona viene en tabletas de 5 miligramos, pero su potencia glucocorticoidea es 4 veces aquella del cortisol. De manera que la equivalencia es como tableta a tableta. En términos de potencia, una tableta de 5 miligramos es igual a una tableta de 20 miligramos de cortisol o hidrocortisona. Y la dexametasona es 40 veces más potente que el cortisol. Y viene en tabletas de 0,5 miligramos. O sea, de nuevo, una tableta de dexametasona equivale a una tableta de 5 miligramos de prednisona, equivale a una tableta de 20 miligramos de cortisol. ¿Me siguen? Sí. La betametasona es muy comparable a la dexametasona. Ahora, también existe la prednisona en tabletas de 20 miligramos. Y la dexametasona viene en ampollas de 4 miligramos. En pacientes que tienen un tumor cerebral, para disminuir el edema cerebral vasogénico, los neurólogos y neurocirujanos indican una ampolla de dexametasona cada 6 horas, o sea, 4 ampollas al día. Quiero que hagamos un cálculo acá. Una ampolla de 4 miligramos de dexametasona, 4 miligramos, equivale a 160 miligramos de prednisona. ¿De acuerdo? Fíjense la cantidad. Y si le damos 4 ampollas, multiplican esto por 4, son más de 600 miligramos de prednisona que se está dando al día a un paciente con un tumor cerebral para contrarrestar el edema vasogénico. O sea, un paciente que está con dexametasona en estas dosis por 3 semanas va a tener su eje suprimido por mucho, pero mucho tiempo. Y va a desarrollar también progresivamente manifestaciones de fenotipo de Cushing. Y además presenta un alto riesgo de desarrollar una diabetes por corticoides. Entonces, la recuperación es muy rápida si son menos de 10 días. Sobre un mes, la recuperación puede tomar hasta un año. Para evaluar si el paciente se ha recuperado, basta que en algún momento ustedes no le den la dosis de la mañana de cortisol y le digan un cortisol basal. Y si está dentro del rango normal, significa que el paciente ya recuperó la capacidad de producir cortisol, por lo menos para una situación ajena al estrés. Pero eso no significa que vaya a ser capaz de responder al estrés, porque en esa circunstancia el requerimiento del organismo se multiplica por 10.
De manera que una vez que un paciente, pasado un tiempo en que le fueron bajando gradualmente la dosis de hidrocortisona o de prednisona hasta llegar a suspenderlo porque alcanzó un cortisol basal normal, ese paciente probablemente durante 6 meses o un año, si se ve expuesto a un estrés, por ejemplo, una cirugía, un infarto, una bronconeumonía, tiene que tener anotado en un certificado que ese paciente en situación de estrés debe ser suplementado con 50 miligramos de hidrocortisona cada 8 horas mientras dure esa situación de estrés. Porque lo contrario se les va a morir en la anestesia de una operación de apendicitis. ¿Me entienden? Y doctor, gracias. Ya, ¿alguien que me lea esto, por favor? En terapias de más de 30 días, a mayor dosis y a mayor tiempo, es esperable supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Prednisona dosis fisiológica basal de una tableta al día de 5 miligramos. Con dosis sobre 30 miligramos diarios, 6 tabletas, reducir 5 miligramos cada una semana hasta llegar a 15 miligramos al día. Luego, 2,5 miligramos día cada una semana hasta llegar a 10 miligramos día. Luego, 2,5 miligramos día cada 2 semanas hasta suspender. Ojo con eventual reactivación de enfermedad de base. En situaciones de estrés, como cirugía, infarto, sepsis, etc., puede requerir apoyo con hidrocortisona endovenosa 150 miligramos día hasta los 12 meses siguientes. Ojo con náuseas, hipotensión, hiponatremia, hipoglicemia. ¿De acuerdo? Esto es como una receta de cocina para ponerles un ejemplo. Hay 1000 maneras, no puedo decir porque una semana y no 8 días, pero para darles una receta más o menos concreta de cómo hacer la retirada de la prednisona. Hagamos una pausa de 10 minutos para llegar al módulo final. ¿Ok? Bueno, profe. Ya, Sí. gracias. La hipertensión es uno de los principales problemas de salud en países desarrollados. Tiene una muy alta prevalencia, generalmente es asintomática, es de fácil detección y tratamiento y es causa potencial de complicaciones letales. Aproximadamente el 90% de los casos de hipertensos es de mecanismo patogénico desconocido y eso es lo que denominamos esencial. ¿Cuáles son las principales causas de hipertensión arterial secundaria y su frecuencia aproximada? Entonces, si decimos que alrededor del 85-90% no conocemos el mecanismo exacto, podemos decir que aproximadamente un 10% son renales. La mitad de ellos por daño renal parenquimatoso, como insuficiencia renal, etc. Y otro 5% por estenosis de arteria renal, o sea, renovascular. Y luego tenemos el tema que nos preocupa, que es el tema de causas endocrinas, que son un bajo porcentaje. El hiperaldosteronismo primario, cuya prevalencia estimamos en alrededor del 1%, pero esto varía según el método como se diagnostique el hiperaldosteronismo. Antes lo identificábamos los casos que tenían hipertensión asociada a hipocalemia severa. Pero sin embargo, hoy en día disponemos de la medición del laboratorio del índice entre el nivel de aldosterona partido por la renina. Y ese índice permite identificar un exceso de acción de mineralocorticoides, de aldosterona, e identifica con mucha mayor sensibilidad el hiperaldosteronismo primario. Y aplicando ese test en poblaciones hipertensas en un centro de referencia, se ha llegado hasta cifras de un 10% de mecanismo de aldosteronismo primario como causa de hipertensión. Eso es interesante porque esto da pie a que ese grupo de pacientes pueden ser tratados con antagonistas de aldosterona. Ahora, el feocromocitoma es mucho menos frecuente todavía, no más allá de un caso en 1000 hipertensos. Y recuerden la tríada que conversamos, el Cushing es menos frecuente todavía. Y hay algunos pacientes que al uso de estrógenos en los anticonceptivos pueden asociarse con elevaciones de la presión arterial. Aquí hay un tema con que los estrógenos en forma oral pasan por el hígado y promueven la síntesis de proteínas en el hígado. Entre ellas está el angiotensinógeno, como vimos, que podría en algunos pacientes susceptibles dar más sustrato para la
la renina y genera la hipertensión. Y otras causas misceláneas que son mucho menos frecuentes. Vemos entonces que la corteza suprarrenal puede estar involucrada en la hipertensión a través del hiperaldosteronismo primario y en todas sus formas, ¿no es cierto? También en esta mutación que les mencioné, o esta deficiencia de la enzima que transforma el cortisol en cortisona, una serie de variantes más. También el Cushing por sí mismo, el exceso de cortisol, es causa de hipertensión arterial. Ya vimos las características del Cushing, no lo vamos a repetir. Ya vemos la hiperplasia suprarrenal en el Cushing. Vemos el cáncer suprarrenal que también se acompaña de hipertensión. Y esto es lo que yo les decía. Este es de un caso nuestro de hace 22 años, veo ahí. La resección de un adenoma suprarrenal en una paciente con un hiperaldosteronismo primario, un tumor de 2 centímetros, amarillo, como la yema de un huevo, producto de la gran concentración de colesterol en su estructura. ¿Cuáles son las principales causas de hiperaldosteronismo? El hiperaldosteronismo en un 99% de los casos es secundario, es decir, es secundario a una activación del eje renina-angiotensina. Y en esto hay condiciones fisiológicas como el embarazo, la depresión de volumen por cualquier causa. Hay otras condiciones patológicas como la insuficiencia cardíaca congestiva, en la cual hay un problema del débito cardíaco, de manera que disminuye, hay una hipotensión sistémica, se percibe en el riñón con menor presión en la arteria aferente, aumenta la renina como un mecanismo de compensación. En el síndrome nefrótico hay baja pérdida de albúmina por el riñón, hay baja de la albúmina en sangre, baja la presión oncótica, sale agua del intravascular al extravascular, por tanto baja el volumen circulante efectivo y de nuevo para compensar esto aumenta la renina y hay aumento de la aldosterona de causa por activación del eje, igual la cirrosis por acumulación de líquido en el espacio peritoneal, por ascitis o por hipoalbuminemia, otros síndromes en que hay pérdida de sal. De manera que en todas estas condiciones hay una activación del eje renina-angiotensina y hay un hiperaldosteronismo secundario. En estos casos también es de utilidad el uso de antagonistas de aldosterona como la espironolactona. Hay otras cosas más raras en que hay asociación de aldosterona elevada con presión arterial elevada, como un tumor segregante de renina, y de hipertensión renovascular, en que de nuevo hay estrechez de la arteria renal, pero llega con menos presión en la sangre al riñón, se percibe como hipotensión, aunque el resto de los sistemas son sometidos a hipertensión, aumenta renina, y esta también es una forma, la hipertensión de la estenosis arterial renal es una forma de hiperaldosteronismo secundario. La terapia con diuréticos de un paciente hipertenso también reduce depresión de volumen y también activa el eje renina-angiotensina. De manera que el 99% de los casos de hiperaldosteronismo es secundario y menos del 1% es primario, o sea, con supresión de la renina, que es lo que lo define. Y puede ser un adenoma productor de aldosterona como el que le acabo de mostrar, y displasia lateral o unilateral, el síndrome de Cushing, defecto de esta enzima que ya les mencioné, el exceso de mineralocorticoides y otras inhibiciones de enzimas que son mucho más excepcionales. Y ya vimos entonces que la aldosterona, aquí vemos la aldosterona unida a la proteína ligante, esto es en el suero, y este es el lumen del túbulo contorneado proximal en este caso, y actúa sobre este receptor en la célula del túbulo contorneado distal, se une al receptor en el citoplasma, se suelta la proteína Chick-CHOP, se dimeriza este receptor, actúa sobre el DNA y promueve la síntesis de este cotransportador sodio-potasio, que por una parte saca sodio desde la orina y bota potasio hacia la orina, y en el otro lumen saca sodio hacia el suero y entra potasio hacia la célula. Y ya vimos que esta secreción está regulada. Aquí está la arteria aferente,
aquí está el sistema yuxtaglomerular, aquí se percibe la baja de presión, esta es la mácula densa, baja la presión arterial, se produce renina que actúa sobre angiotensinógeno, luego la enzima convertidora de angiotensina. Recuerden que aquí actúan los IECA, los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Aquí bloquean la generación de angiotensina 2 a partir de angiotensina 1. Y los sartanes, etcétera, etcétera, actúan bloqueando el receptor de angiotensina 2. Entonces la angiotensina 2 actúa en el cerebro, aumentando la sed, actúa en los vasos, provocando vasoconstricción, y actúa en receptores en la corteza suprarrenal, aumentando la producción de aldosterona. El potasio también, como les mencioné recién, aumenta la secreción de aldosterona. Aquí vemos que la disminución de la presión de perfusión, también el aumento del tono simpático, o sea, el tono adrenérgico también, activa la producción de aldosterona, también la disminución del sodio y del cloro. Y por otra parte, si aumenta la presión de perfusión, aumenta el sodio, se frena la producción de renina. Por las causas de hipertensión e hipocalemia, los diuréticos ya les mencioné, el lícoris, que es el ácido glicerético, que bloquea esta enzima que convierte el cortisol en cortisona, el hiperaldosteronismo secundario, la hipertensión renovascular, o la hipertensión maligna, que no es otra cosa que daño microvascular renal, que se comporta de la misma forma, pero se acompaña además de falla renal aguda, exceso de otros mineralocorticoides, como el 11 por déficit de la 11 hidroxilasa. ¿Recuerdan cuando hablamos de hipertensión suprarrenal congénita, que puede haber bloqueo de esta enzima que va en la línea y que se acumula deoxicorticosterona, que también tiene acción mineralocorticoidea, y el síndrome de Liddle, que también es muy raro, en que hay una activación, una mutación activante de la bomba sodio-potasio, sin mediar una molécula que la active. Entonces, para el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario, pensemos siempre cuando haya hipertensión e hipocalemia inexplicada, y podemos medir la aldosterona en sangre y la renina en sangre, y hacemos un índice, y si este índice está sobre 30, es altamente sugerente de un hiperaldosteronismo primario. Pero para hacer esta ecuación, tenemos que estimar como la renina, independiente de que sea más baja que 0,4, siempre para hacer este cálculo, tomar como valor mínimo 0,4. Porque lo contrario, vamos a amplificar mucho esta ecuación y vamos a perder especificidad. Por ejemplo, si la renina sale en 0,1, no. Aplíquenla igual como 0,4. Entonces, el hiperaldosteronismo primario probablemente sea en promedio un 2% de los hipertensos, y es el 1% de los incidentalomas, de las masas suprarrenales detectadas por un examen que no iba dirigido a este fin, sino que a otro estudio. Hipertensión arterial, hipocalemia espontánea, alcalosis metabólica, sodio en sangre normal elevado, alrededor de 142, 144, renina suprimida, y esta relación aldosterona-renina mayor de 30. Este es un caso de la foto que les mostré, una mujer de 41 años, tenía cefalea, hipertensión de 180-90, en otra medición 220/120, el examen físico nada especial, usaba enalapril, efedipino y hidroclorotiazida, y la vimos un par de meses después, 180/100, sodio, pese a que estaba con hidroclorotiazida. Los diuréticos tienden a producir hiponatremia, ella tenía sodio un poquito alto, potasio de 3,3, creatinina normal, un fondo de ojo normal, hicieron estos ajustes en el tratamiento, y volvió a control un mes después, se mantuvo el sodio 143, potasio más bajo, la renina 0,4, y la aldosterona 26, de manera que este índice 26 dividido por 0,4 está sobre 50, de manera que excedía con mucho los 30, que es el valor de corte para ese diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. Y de ellas el adenoma que les mostré en el escáner anterior,
un adenoma de 2,2 centímetros, se trató con espironolactona 100 miligramos por día, se corrigió la presión, se corrigieron los electrolitos y en los controles posteriores estaba normotensis sin tratamiento. Esta enferma se curó con la operación. Y esta es la suprarrenal en bloque, que sacó el urólogo completa. Profesor, ¿a qué se refiere en bloque? ¿Es porque es completa? Exacto. Yo le pregunté al urólogo en esa época, ¿por qué no le sacas el puro adenoma? Me dijo, tendrías que meterte al pabellón y ver que esta cuestión es imposible, así que si quieres que te lo opere, hay que sacar la suprarrenal completa. Y te recuerdo, me dijo, que seas endocrinólogo, que tu paciente tiene 2 suprarrenales, así que no te hagas ningún problema. Eso me dijo el doctor René Enrique en esa época. Así que tiene toda la razón. No se puede sacar el puro adenoma, se saca completa la suprarrenal. Se le liga la arteria suprarrenal y la vena suprarrenal y se saca y se acabó el problema. Vamos al feocromocitoma. Entonces, es un tumor derivado de la médula suprarrenal que produce adrenalina y noradrenalina. Ustedes recuerdan acá el sistema nervioso autónomo, cerebro, hipotálamo, médula, protuberancia, médula espinal, nervios simpáticos, acetilcolina, y esto actúa sobre células cromafines que liberan adrenalina y noradrenalina en distinta proporción. Eso es sinónimo de adrenalina y noradrenalina. Y aquí vemos la molécula de tirosina que pasa a dopamina, a noradrenalina y adrenalina. Ahí está toda la secuencia. Los efectos de las catecolaminas aumentan el sistema cardiovascular, aumentan la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil vía receptores beta 1, aumentan el retorno venoso vía receptores alfa, aumentan la resistencia periférica vía receptores alfa, especialmente en el tejido subcutáneo, en la mucosa, en los tejidos esplácnicos y el lecho vascular renal. O sea, redirigen la sangre como hormona de estrés al corazón, al cerebro, a los músculos. Producen relajación, el sistema de la musculatura lisa por vía alfa y contracción por vía beta y contracción vía alfa, y modulan el transporte de líquidos y electrolitos en el intestino, riñones, vesícula biliar por receptores alfa, y aumentan la glicogenólisis y la lipolisis, de nuevo para preparar al sujeto para luchar o huir, aumentando el sustrato de energía que es la glucosa, aumentan la termogénesis también, y producen cambios, disminuyendo la expresión de sodio, la filtración glomerular por efecto directo en el riñón, por efecto receptores beta sobre la renina, aumentan la aldosterona y la retención de sodio, o sea, tienden a que el sujeto le suba la presión, que esté mejor preparado para huir o luchar. Pero además puede aumentar el potasio, dice aquí puede aumentar el potasio sérico por efecto sobre el hígado. Pero puede reducir por resultado del receptor beta en el músculo, y como este era el mecanismo por el cual podíamos ver la parálisis hipocalémica. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de hipertiroidismo? La parálisis hipocalémica por aumento de los receptores beta adrenérgicos a nivel del músculo, que promovían la entrada de potasio al músculo. Aquí está la tríada que yo les mencionaba: cefalea 60%, palpitaciones 60% y sudoración 50%. Esos son los 3 elementos que deben tener muy presentes: ansiedad, que es más inespecífico; dolor abdominal, que es más inespecífico; hiperglicemia; hipertensión, que puede ser, la hipertensión en el feocromocitoma puede ser sostenida en la mitad de los casos, o bien paroxística o en crisis en la otra mitad. Puede haber baja de peso, dolor torácico, temblor, palidez. Esto también es una paciente nuestra de hace 20 años, una mujer de 34 años. Se me había el pulso, ahí está. Esta señora había tenido un parto normal, 16 años, el año 84. El año 1984 había tenido un parto normal y presión de 90-60, pero un año después se detecta hipertensión severa.
a los 20 años de edad. Y nosotros la conocimos a los 34 años. En agosto del año 96 llegó a tener 200 con 120 y ahí ya describía en la ficha cefalea, palpitaciones y sudoración. Y nosotros la conocimos en marzo del año 2000, llegó a hacer insuficiencia con cefalea en sopor y confusión. Tenía una hemiparesia derecha, 170 con 120, una frecuencia cardíaca de 76, edema de papila, encefalopatía hipertensiva, se trató con nifedipino, propanolol en abril, mejoró un poco la presión y hubo recuperación neurológica. Y tenía la tríada. Le medimos catecolaminas en orina. Ella, la Rosita. Abril de 2000, año 2000. Adrenalina en orina, 55,6 microgramos 24 horas. Noradrenalina en orina, 1207 microgramos por 24 horas. El valor máximo para la suma de las dos era menor de 100. Así que tenía más de 12 veces lo normal. Diagnóstico bioquímico categórico de feocromocitoma. Un escáner, este es el hígado, este es el riñón derecho. Aquí había un tumor en la suprarrenal derecha. Este es el riñón izquierdo, otro tumor calcificado en la suprarrenal izquierda. Feocromocitoma bilateral. Tumores bilaterales de 4,4 y 2,7 centímetros. Se trató con un antagonista alfa, que es doxazosina, y se realizó una cirugía laparoscópica en mayo de ese año. Evolución excelente, donde sacaron las dos suprarrenales completas, en bloque, como decíamos recién, y se fue de alta evidentemente con cortisol, y luego la controlamos, se mantenía un poquito hipertensa, le agregamos un poco de enalapril, y la paciente después evolucionó muy bien. Yo la controlé por mucho tiempo. Hace unos años yo dejé el hospital, hace como 6 o 7 años, y ve que ya perdí muchos de esos pacientes. De manera que, quiero que alguien me lea esto, por favor, sobre el feocromocitoma. Sospechar en todo caso de hipertensión severa o rebelde, descartar asociación en NEM o síndromes neuroectodérmicos, la hipertensión paroxística un 50% y la hipertensión sostenida un 50%. Triada, cefalea y palpitaciones y sudoración es de alta especificidad. Tumores múltiples un 10%, mayor en síndromes genéticos, extraadrenales un 10%, malignos 10%, diagnóstico mediante catecolaminas urinarias mayor a 100 microgramos por 24 horas y un TAC. El manejo son bloqueadores de canales de calcio, nitroprusiato, bloqueadores alfa y beta adrenérgicos y la cirugía laparoscópica. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, la tríada, o sea, la regla del 10%, significa que el 90% de los tumores son únicos, el 90% está en la suprarrenal. Por tanto, un escáner suprarrenal en un paciente con estas características tiene una sensibilidad de un 90%. Van a encontrar el 90% de los tumores haciendo un escáner suprarrenal. Esto de los bloqueadores alfa y beta es muy importante porque siempre hay que partir con un bloqueador alfa. Porque si ustedes le dan un bloqueador beta como propranolol a un paciente con un feocromocitoma, puede aumentar la crisis hipertensiva y generar una emergencia con un accidente vascular cerebral, un infarto, una disección aórtica, porque si bloquean el sector beta, va a predominar el tono alfa, que es vasoconstrictor, de manera que se va a agravar el problema. De manera que hay que tratar por lo menos por 3 semanas con bloqueador alfa, para que el paciente se vasodilate, recupere su volumen, y luego de eso, pues, adicionar beta bloqueadores. Y luego de eso, idealmente, llevarlo a cirugía. Hemos terminado por hoy. Lo que quieran. Profesor, era sobre qué tan común es que en ambas suprarrenales exista un feocromocitoma. ¿A eso se refiere con tumores múltiples? ¿O puede ser que haya múltiples feocromocitomas pero en la misma suprarrenal? No, se refiere a bilaterales. Es interesante porque es el 10% que pueden ser múltiples o bilaterales, y eso se da más en los cuadros genéticos.
Pero el pseudomorfitoma es muy infrecuente y mucho más infrecuente que sean bilaterales. Pero yo tengo una anécdota que en concomitancia con la hospitalización de esa paciente que ustedes vieron, se hospitalizó otra paciente que también tenía un pseudomorfitoma bilateral. Cosa tan rara y ocurrió simultáneamente. Tanto es así que los publicamos en la revista médica. Si ustedes lo buscan la revista médica de Chile, que están los números en papel en la biblioteca del Centro Zaval, está una publicación nuestra de esos dos casos que fue súper bien comentado porque era algo absolutamente inusual. Pero como el que sean múltiples se refiere a que sean bilaterales. Ya, voy a tener. Mira, yo sé que deben estar muy cansados, pero si tienen alguna duda ahora o las dejamos para después. En mi caso yo no tengo más dudas. Podríamos dejarlas para el día viernes, creo que era el de los dos. ¿Sí? Genial. De manera que Doctor. los voy a citar Sí, para sí. la clase. Los voy a citar para la clase del viernes de esta semana. ¿Ya? Y ahí seguiríamos con los otros temas. ¿Alguien más alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos tratado hoy para no...? Sí. Tengo una duda, pero no es sobre la materia. Le habla Camila, la delegada. Dime de Camila. Lo que pasa es que leímos lo que puso en la UCM virtual sobre el seminario. Entiendo que el seminario entonces queda para el viernes 24. Lo que pasa es que la idea mía, porque el seminario, como te expliqué ahí, yo tengo una serie de hartos artículos más o menos recientes y que son de temas atingentes. ¿Ya? Ya. Entonces, yo les asigno un listado para cada uno de ustedes, pero además les pido que ustedes elijan otro según su preferencia. Y que de esos artículos ustedes hagan un cierto análisis que les voy a dar la pauta luego. Pero Ya. si terminamos pero mi idea es que... ¿Perdón? A cada uno le va a tocar leer un paper y 2 papers. en esto va a consistir al final. Tienen que leer 2 papers y hacerme un informe de esos 2 papers. Ya. Pero yo prefiero entregarles esa información para que no se me distraigan antes, porque ese seminario no tiene sentido como van a ver ustedes ya habiendo pasado todos los módulos, porque tiene que ver con hechos que ustedes encuentren que sean novedosos o discordantes con lo que yo les he pasado en clase. ¿Me entienden ustedes? Ya. Que hagan ustedes como una confrontación de lo que están leyendo ahí respecto de lo que conversamos o de lo que ustedes entendieron, en ese sentido. O sea, es relacionado con las materias que hemos pasado. ¿Me entienden? Pero la entrega de ese informe no va a quedar para ese viernes 24, va a ser para otro día. No, eso tiene un margen. No. Ya. No es para ese 24. Ya. La idea mía es que si terminamos las clases el próximo, porque me quedan 2 clases, de gónadas y de hipercalcemia y paratiroides. Yo pretendo que terminemos eso el viernes en la mañana. ¿Ya? Ya. De manera que el fin de semana yo ya les estaría entregando el listado a ustedes y mandándoles los artículos. Ya. ¿Se refiere al viernes 17? ¿Estar terminando las clases? Sí, pues si me quedan 2 clases. Ah, ya. Entonces, mi idea es que de ahí, ya habiendo hecho todas las clases, les envío las instrucciones para los seminarios, pero el plazo de entrega para mí no tiene ninguna importancia. Prefiero que lo hagan con calma, reflexivamente. ¿De acuerdo? No hay, Sí, que por eso le pregunté. Gracias. Lo que pasa es que le envié un correo a la doctora Pinochet porque estamos como abril, como estamos viendo endocrino y diabetes al mismo tiempo. Estamos con seminario en diabetes, seminario de reumato que tenemos esta semana. Entonces, además, seminario de medicina molecular, seminario de salud pública, actividades de simulación. Y se nos juntó todo y nos complicaba el hecho de tener poco tiempo para ir bien. No se preocupen. Yo en lo particular no tengo ningún apuro con eso. ¿De acuerdo? Ya. Me interesa que lo disfruten, que lo hagan con alegría, que le pongan, que sea algo que les sirva a ustedes. Para confrontar lo que yo les he mostrado con información más reciente, más fundamentada. A mí me sirve como retroalimentación. Y ustedes sirven para ver qué es lo que se dice en la literatura de vanguardia sobre estos temas también, ¿no? ¿Ya? Va en ese sentido.
De manera que son unos seminarios más bien lúdicos, no es para que se me compliquen. ¿Ya? Ya, ok, muchas ¿Ok? gracias. Yo tampoco, Ya, profe, gracias. yo tampoco tengo muy claro cómo vamos a poder hacer la prueba. Porque entiendo que una prueba pues, virtual todavía no sé cómo lo vamos a hacer, pero mi idea es que también sea lo más amigable posible. ¿Ya? Sí, pues yo conversé eso mismo con la doctora Pinochet, de que como es una modalidad nueva tanto para ustedes como para nosotros, hacer como una simulacro de prueba, ver si funciona bien el sistema, ver que no se nos haga como muy difícil poder rendir, cosa de que el día que demos la prueba no sea como tan caótico y todos estemos nerviosos de si va a funcionar o no va a funcionar. Genial. Entonces, le propongo lo mismo a usted, como ver bien si se puede hacer un simulacro antes, no sé, que pregunte cualquier cosa, que pregunte cosas de la materia, que sea de lo mismo, Sí, y que hagamos sí. como un simulacro. Sí, lo que más me preocupa sobre eso es los compañeros que no se puedan conectar en línea. Entonces, Sí. ¿cómo lo hacemos ahí? Porque las clases van a tener las presentaciones y van a tener los audios que tengo grabados, pero las pruebas, si no las hacen en línea, si no se conectan, ¿cómo lo hacemos? El tema es que tampoco tenemos respuesta de la U. Ya. Entonces, Bueno, Camila, yo estoy abierto a todas las sugerencias que ustedes puedan hacer. Yo soy consciente de que es una situación muy excepcional. Lo único que me interesa es que saquen el mayor provecho de este módulo y estoy abierto a todas las sugerencias y las facilidades del caso. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Así que nos escuchamos de nuevo el próximo viernes. Chao chicos, que estén bien. Chao, Chao, doctora. chao. Chao, gracias.